que ese amor que me puede llevar a echar fuera el temor, me da miedo darlo. A mí me da miedo amar. Y yo tendría que decirte que te entiendo perfectamente. Amar da miedo. Yo tengo una tía que, recuerdo que mi primo tenía un hijo y ella, ay no, otro hijo, y otra persona a quien amar, otro por quien sufrir, no puede ser, no tiene mascotas porque no, solo un día le muere y qué dolor. Es decir, amar da miedo. Amar da miedo. Y me parece muy paradójico que precisamente el amor que tiene el potencial para echar fuera el temor, no podamos conectar con él por miedo. Ese que nos puede quitar el miedo, no podemos conectar con él porque ya tenemos miedo. Y eso parece un sinsentido, pero estoy seguro que a ti te pasó de alguna manera. La forma en que a mí me pasó fue cuando conocí a mi esposa. Éramos unos niños, pero yo venía de haber salido de un par de relaciones súper tóxicas, súper mal, con el corazón roto por completo, y estaba en ese momento dedicado a romper corazones también. Y en ese momento aparece mi esposa y yo le iba a romper el corazón. Tenía todo para romperle el corazón. ¿Sabes una cosa? Ella empezó a sentir miedo de amarme, porque de verdad yo podía hacerle daño. Y cuando puedes sentir eso, cuando te pueden hacer daño, lo normal es que tengas miedo. Y sabes que en ese momento ella pudo pensar de esta forma: tengo miedo, pero soy valiente. Yo sé que da miedo amar, yo sé que da miedo dar amor, pero ahí es donde ver que oportunas, tal vez la segunda estrategia o segunda herramienta que tengo para darte. Cuando hay miedo, tú puedes ser valiente. Y eso fue lo que ella decidió: yo voy a ser valiente. ¿Sabes qué? Eso acabó repercutiendo en mi vida, que precisamente yo empezara a darme cuenta que tenía mucho miedo de decidir amarla. Tenía mucho miedo de aceptar ya que la amaba, porque no quería volver a sentir que me traicionaba, porque no quería volver a sentir que algo malo me pasaba, porque no quería volver a sentirme ridículo por llorar por alguien, y tenía mucho miedo. Pero ¿sabes algo? Así como ella persistió, así como ella siguió adelante, de alguna manera yo también logré seguir adelante y superar el miedo a través del valor para empezar a amar. ¿Sabes qué dice el salmista? Las bendiciones y el favor de Dios me persiguen. Y en esa frase hay una lógica muy bonita, y es que para poder perseguir aquello a lo que persigues, tiene que adelantarse, tiene que seguir adelante, tiene que avanzar. Esa es la forma de obtener el valor. Eso me recuerda otra tormenta. Yo creo que los discípulos montaban en un barco en tormenta. Esta vez Jesús no estaba. Y estaba en una tormenta horrible. Dice la Biblia que más o menos a eso de las 3 de la mañana, cuando más oscuro estaba, aparece Jesús en medio de la tormenta caminando sobre las aguas, caminando sobre el agua. Uno pensaría: ya apareció Jesús, se acabó la tormenta, todo va a estar bien, va a salir un arco iris a las 3 de la mañana, lo que sea, no sé. Pero no, la Biblia nunca dice que la tormenta cesó. Apareció Jesús caminando sobre el agua que estaba turbulenta y rabiosa, pero seguía rabiosa y seguía turbulenta, seguía oscuro, seguía arreciando la tormenta. Y ahí están ellos. Incluso dice la Biblia que cuando vieron a Jesús, en vez de sentir paz, antes tuvieron miedo, porque creyeron que era un fantasma. Pero en medio de los discípulos aparece uno de ellos lo ve y dice: si eres tú, llámame. Y escucha esto: Jesús a lo lejos y sobre el agua le dice: Pedro, ven a mí. Pedro se enfoca en la voz de su maestro. Pedro tiene en cuenta únicamente la voz de su maestro, y acto seguido recibe el valor, el coraje suficiente para que en medio del miedo, para que en medio de la tormenta, para que en medio del frío y de la oscuridad, él baje en pie de la barca y pise esas aguas turbulentas. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que él empezó a caminar sobre el agua. ¿Y sabes qué pasaba con el agua? Seguía rabiosa y seguía turbulenta, pero él caminó sobre el agua. No porque no hubiera tenido miedo, sino porque aún con miedo, porque hasta con miedo decidió avanzar, decidió seguir adelante, porque hasta con miedo tuvo el coraje y el valor para caminar, tuvo el coraje para perdonar tal vez, tuvo el coraje para amar tal vez, tuvo el coraje para emprender tal vez, tuvo el coraje para renunciar tal vez. Ese día Pedro tuvo coraje. Y sabes una cosa, el valor que él tuvo fue lo que determinó que pudiera caminar sobre el agua. No que las condiciones hubieran variado, las condiciones siguieron siendo las mismas. Pero en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de la oscuridad, en medio del frío, y gracias al valor que provino precisamente de escuchar la voz de su maestro, él caminó hasta con miedo. ¿Sabes qué quiere decir eso, Livington? Que la voz de tu maestro, que la palabra de Dios tiene el potencial de llenarte del valor necesario para enfrentar tu propia tormenta
sabes por qué tiene ese valor? Escucha súper bien esto. Porque en la palabra de Dios se habla verdaderamente de ti, de lo que tú eres, de lo que tú eres capaz. En la palabra de Dios hay un espejo en el que tú puedes verdaderamente ver que aunque tienes miedo, eres valiente. ¿Y sabes por qué eres valiente? Porque como Él es, eres tú en este mundo. Y si como Él es, eres tú en este mundo, tú puedes tener la plena tranquilidad de que puedes todo, de que puedes contra cualquier tormenta. De hecho, es por eso que hay una promesa que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, divino.